Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. En el octavo día de conflicto, nuevos ataques golpean la capital de Irán. La ofensiva alcanzó el emblemático aeropuerto de Mehrabad, en el principal centro de operaciones aéreas comerciales del país. La agencia estatal de noticias difundió imágenes en las que se ven columnas de humo saliendo del aeródromo. La Agencia de la ONU para los Refugiados declaró a la crisis en Medio Oriente como una emergencia humanitaria grave. ACNUR instó a los países de la región a dar una respuesta inmediata a los desplazamientos forzosos que han dejado hasta el momento el conflicto. En conjunto con Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Ecuador dieron un contundente golpe a una de las disidencias de la extinta guerrilla colombiana de las FARC. El ataque ocurrió en suelo ecuatoriano en un campamento de entrenamiento del llamado Comando de la Frontera. Vamos a empezar en Medio Oriente. La capital de Irán fue objeto de nuevos ataques durante las horas de la madrugada. De acuerdo con medios estatales y mensajes de texto de los residentes de Teherán, la ofensiva golpeó el emblemático aeropuerto de Mehrabad, el principal centro de operaciones aéreas comerciales del país. La prensa iraní dejó ver imágenes de cómo el fuego y espesas columnas de humo salían del aeródromo. Allí operan tanto la aerolínea nacional Iran Air como la Organización de Aviación Civil. Entre tanto, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que la única forma de detener sus bombardeos en Irán es la rendición total del país sin paliativos. El presidente iraní, en cambio, quiso hacer un llamamiento a la mediación. Países como Turquía u Omán siguen apostando por el diálogo. Una Casa Blanca belicista que solamente contempla una opción y pasa por las bombas. Así lo asegura el presidente estadounidense, quien afirma que la única salida es la rendición del país persa. No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional. Tras eso y tras la elección de un líder grande y aceptable, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. Irán tendrá un gran futuro. Hagamos a Irán grande de nuevo. Los esfuerzos de Irán por reconducir la situación parecen en vano cuando ya se cumple una semana de conflicto y más de 1.200 muertos del lado iraní. Masoud Pezeshkian volvió a llamar a la mediación. Algunos países han iniciado esfuerzos de mediación. Seamos claros, estamos comprometidos con una paz duradera en la región, pero no dudaremos en defender la dignidad y la soberanía de nuestra nación. La mediación debe dirigirse a aquellos que subestimaron al pueblo iraní y desencadenaron este conflicto. Sus palabras van dirigidas a los dos países que bombardean Teherán, Israel y Estados Unidos, y el llamamiento mediador a naciones como la turca o la omaní. Ambos países, que también han recibido las esquirlas de la escalada, no abandonan la posibilidad de establecer un diálogo entre las dos partes. Y mientras Ankara se niega a pensar que el misil derribado en Hatay, al sur del país, lo involucre en el conflicto, Mascate, que por el momento ha recibido pocos impactos, sigue con la chaqueta de mediador en el armario. Su ministro de Exteriores dijo el martes que su país sigue reivindicando la diplomacia por encima de los bombardeos. Las agencias de las Naciones Unidas dicen que las crisis migratoria y humanitaria en la región se están agudizando por las guerras. La ACNUR y la OMS informaron que el panorama para los desplazados en Irán y Líbano está rebasando sus capacidades en el terreno, por lo que advierten que podría haber problemas de salud en los campamentos de refugiados en la región que están alcanzando su tope. Diego Bassani nos trae los detalles de esta situación. Naciones Unidas prende las alarmas por una posible crisis humanitaria derivada del conflicto en Medio Oriente. Este viernes, la Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR, informó que el conflicto armado entre Irán, Estados Unidos e Israel, sumado a los intercambios bélicos entre Pakistán y Afganistán, han elevado dramáticamente el número de personas desplazadas en la zona. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ha declarado que la creciente crisis en Oriente Medio constituye una gran emergencia humanitaria que requiere una respuesta inmediata en toda la región y en el suroeste asiático. La entidad internacional aseguró que alrededor de 100.000 personas han abandonado sus hogares en Irán como consecuencia de los bombardeos estadounidenses e israelíes y se han desplazado hacia países como Turquía y Armenia. La gente está asustada, les dan miedo las explosiones, es realmente aterrador.
Sumado a esto, la delegación de Naciones Unidas en Líbano declaró que los refugios ubicados en el país se están llenando rápidamente a raíz de la ofensiva del gobierno de Benjamin Netanyahu contra el movimiento islamista chiita Hezbollah, aumentos en los flujos migratorios que preocupan a la Organización Mundial de la Salud. Nos preocupa mucho el número de personas desplazadas, la falta de agua y saneamiento adecuados y también la necesidad de vigilar y asegurarnos de que no se produzca un resurgimiento y un aumento de las enfermedades transmisibles y las infecciones. A finales de 2025, Naciones Unidas informó de grandes recortes presupuestales en sus agencias para los refugiados y asuntos humanitarios, lo que dificulta las labores en el terreno en zonas de guerra. El Kurdistán iraquí está cada vez más involucrado en la guerra entre Irán y Estados Unidos. En Erbil se registraron nuevas explosiones este viernes y hay alerta de seguridad por posibles ataques de milicias proiraníes contra hoteles de extranjeros en la parte kurda de Irak. El informe es de Samuel Salgado Castro. Aquí en la capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, el miedo gobierna a medida que se extiende la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Los iraquíes que viven en Erbil saben que el Kurdistán traspasa las fronteras del país y por lo tanto las tensiones también. Desde que nacimos hasta ahora los problemas nos han dominado. ¿Cómo no tener miedo? Tenemos miedo, es natural, porque no tenemos poder ni control sobre él. Muchos iraquíes de otras partes del país huyeron de guerras pasadas, como la del autoproclamado Estado Islámico en Mosul, y se refugiaron aquí en el Kurdistán. Pero ahora los bombardeos también los alcanzan. En los días en que el país en general atravesaba tragedias, guerras sectarias, cualquiera que atravesara una situación difícil venía a vivir aquí, en Erbil. Durante esta primera semana de guerra entre Irán y Estados Unidos, el Kurdistán iraquí ha sufrido ataques. El miércoles, un dron impactó un depósito de armas del grupo de oposición kurdo iraní en la ciudad de Dekala y en días pasados, drones también atribuidos a milicias proiraníes atacaron una base militar estadounidense cerca del aeropuerto internacional de Erbil. El temor se amplió este viernes con nuevas explosiones en la capital kurda iraquí y la alerta de seguridad de Estados Unidos sobre posibles ataques de milicias proiraníes a hoteles frecuentados por extranjeros. Según 3 fuentes con conocimiento del asunto consultadas por la agencia de noticias Reuters, las milicias kurdas iraníes con base en Irak han consultado con Estados Unidos en los últimos días sobre si atacar a Irán. En una primera operación conjunta, las Fuerzas Armadas de Ecuador y de Estados Unidos realizaron un ataque contra un campamento de una disidencia de la extinta guerrilla colombiana de las FARC. El bombardeo y la destrucción del lugar se llevó a cabo en suelo ecuatoriano en la amazónica provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, y el objetivo era el campo de entrenamiento de los comandos de la frontera, un lugar que tenía capacidad para entrenar a 50 narcotraficantes, según la información oficial. De momento se desconoce qué tipo de apoyo recibieron de Washington y si se produjeron arrestos. Esta operación demuestra el poder de la acción coordinada y envía un mensaje claro. Las redes narcoterroristas no encontrarán refugio en nuestro hemisferio. Estados Unidos se mantiene firme en su apoyo a las naciones que luchan contra el narcoterrorismo. También en Ecuador, la justicia ordenó la suspensión provisional de 9 meses en contra del partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. La decisión la tomó el Tribunal Contencioso Electoral en medio de una investigación por el llamado caso Caja Chica, en la que se señala al presunto lavado de dinero procedente de Venezuela para el supuesto financiamiento irregular de la campaña a la presidencia en el año 2023. Ahora el Consejo Nacional Electoral dispone de un plazo de 3 días para hacer efectiva la medida que llega a menos de un año de las elecciones locales en el país suramericano. Este domingo 8 de marzo, Colombia elige a sus legisladores en sus primeras elecciones del año. Las más de 40 millones de personas habilitadas para votar acudirán a las urnas para renovar las 2 cámaras del Congreso. En este sistema presidencialista, el legislativo determina la gobernabilidad del presidente y puede impulsar cómo frenar sus políticas, pero los ciudadanos también podrán decidir votar en las consultas que terminarán de definir los candidatos presidenciales a la derecha y el centro. A continuación les explicamos qué está en juego en el país. Primer pulso en Colombia que decidirá la gobernabilidad que tendrá el sucesor de Gustavo Petro en la presidencia. Colombia elige a los nuevos integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030. Para el Senado están en juego 103 escaños, de los cuales 102 se elegirán este domingo y el restante será para el candidato que obtenga la segunda mayor votación
en las elecciones presidenciales. Lo mismo sucede en la Cámara, donde serán elegidos 182 curules y el 183 será para el compañero de fórmula del segundo más votado a la presidencia, un poder legislativo que busca balancear el poder en el país. Eso en Colombia ciertamente, como en cualquier democracia, es el contrapeso al presidente. Y ciertamente, digamos, Colombia tiene un asunto muy importante y es que al ser muy fragmentado, eso lo que obliga al presidente es a generar más negociación. La agenda legislativa del presidente pues depende esencialmente del Congreso y es irónico que ciertamente estamos hablando de un sistema presidencialista, pero ciertamente, como en cualquier democracia, pues termina condicionado por las lógicas propias del Congreso. Una disputa legislativa que se centra en el oficialista Pacto Histórico y la oposición de derecha, liderada por el expresidente Álvaro Uribe, quien busca a sus 73 años volver al Senado después de su absolución judicial. En 2022 el gobierno de Petro conformó una coalición que se fue desmoronando con el paso de las semanas y la relación con el Congreso se difuminó, factor que afectó su capacidad para hacer aprobar sus reformas. Por ello, algunos expertos vaticinan que cualquier ganador tendrá una mejor relación con el poder legislativo que en el momento actual. Continuamos en Bolivia, donde la eliminación de los subsidios al combustible impulsada por el presidente Rodrigo Paz dejó atrás una crisis de escasez. La dificultad se traslada ahora a los precios, que se incrementaron aproximadamente en un 85%, y a la calidad de los carburantes. Lo cuenta desde La Paz nuestro enviado especial Martín Bustamante. Las enormes filas de vehículos en las gasolineras bolivianas parecen ser una imagen del pasado. Una fuerte reducción de los subsidios al combustible por un plazo de 6 meses provocó un incremento aproximado del 85% en los precios de las naftas y el diésel, pero logró terminar con la escasez. Ahora los reclamos se trasladan a la calidad de los carburantes. Bueno, la semana que pasó tuve 2 días percances con el arranque del motor. Era como si estuviera ahogado. Y al final, cuando ha arrancado, ha botado un humo negro con un olor bien fétido, un poco insoportable. Muy mala, porque en las mañanas, más que todo, cuando se hace el encendido de la movilidad, no quiere encender. Y casi como una media hora tengo que estar ahí. La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia denunció la presencia de sustancias que dañan los motores y que también aumentan la contaminación. Mientras tanto, los ciudadanos intentan encontrar una solución. Buscar opciones, digamos, donde sustitutos donde te ofrecen mejor calidad de gasolina, como la gasolina premium. No, ninguna, sí, si puedes reparar, voy a reparar con mi dinero nomás. Que el gobierno es que nos va a ayudar, pero no creo cuánto será, hay que mucho trámite de mucho papeleo. El conflicto se metió en la interna entre el presidente y el vicepresidente. Edman Lara pidió interpelar al ministro de Hidrocarburos, mientras que el mandatario lo que hizo fue denunciar un boicot y una trampa, y también ordenó la desvinculación de 410 trabajadores de la empresa estatal boliviana, al mismo tiempo que pidió no politizar esta situación. En el caso Epstein, nuevos documentos publicados por el FBI revelan entrevistas con una mujer que acusa a Donald Trump de haberla agredido sexualmente. Los hechos habrían ocurrido durante un viaje organizado por el financiero pedófilo, cuando la presunta víctima tenía entre 13 y 15 años. Desde la oposición, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, acusó a la administración Trump de ocultamiento masivo de documentos relacionados con este caso. Nuevos documentos publicados por la Policía Federal estadounidense transcriben entrevistas que datan de 2019. En ellos se revela la acusación de una mujer que tenía entre 13 y 15 años en el momento de los hechos contra Donald Trump por agresión sexual. Según la denunciante, los hechos habrían tenido lugar en la década de los 80 durante un viaje organizado por el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Revelaciones que desataron críticas de los demócratas contra la Casa Blanca y el Departamento de Justicia. Voy a ser sincero, hay un encubrimiento masivo en marcha en el Departamento de Justicia para proteger a Donald Trump y a las personas relacionadas con Jeffrey Epstein. Trump, la fiscal general y sus secuaces están jugando con estos archivos. Han publicado algunos documentos que quieren divulgar y siguen ocultando otros. El pueblo estadounidense ve claramente lo que están haciendo y se plantea una pregunta obvia. Presidente Trump, ¿qué está tratando de ocultar? Donald Trump, quien conoció a Epstein y se movía en los mismos círculos, siempre ha negado tener conocimiento de sus delitos. De su lado, el Departamento de Justicia estadounidense y la fiscal general afirman actuar con total transparencia. Bajo la presión de varios medios de comunicación estadounidenses, las autoridades judiciales de Washington han acabado reconociendo que más de 47.000 documentos relacionados con el caso Epstein aún no se han publicado en la base de datos pública. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.
Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Los saluda Juliet Riaño. Cada año, miles de personas salen de sus países, buscan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un mejor futuro. Contamos las historias de exilados, refugiados y solicitantes de asilo. Un viaje por las fronteras para entender el éxodo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y France24.com.